La Voz Universal, el periódico que escucha y respeta tus derechos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Víctor Escalante y somos integrantes del periódico La Voz Universal, el periódico que nos escucha y respeta tus derechos. ¿Qué son los derechos humanos? Son un conjunto de principios y normas creadas para todos los seres humanos para respetar la igualdad y los derechos que tiene cada persona, como la política, salud, la educación, entre otros. ¿Cuándo se crearon? Aunque los derechos humanos tienen raíces históricas en civilizaciones antiguas, su formalización se dio el 10 de diciembre de 1948, cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, marcando el hito legal y global para su protección tras los horrores de la Segunda Guerra Mundial. Antes de esta fecha, también fueron hitos históricos que se dieron antes de su formalización, como en 1215, la Carta de Magna de Inglaterra, que limitó los poderes del monarca. En 1776, la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, que incluyó ciertos derechos para la libertad de ellos. En 1789, la Declaración de los Derechos del Hombre y Ciudadano en Francia. Bueno, mi nombre es María Lugo y yo les voy a estar hablando a continuación quién creó los derechos humanos. La Declaración de los Derechos Humanos fue redactada por la ONU, siendo liderada por Eleanor Roosevelt, quien era una diplomática estadounidense y además era una luchadora por los derechos humanos. Pero no solamente ella impulsó este movimiento, sino también distintas autoridades de distintas regiones del mundo, como por ejemplo René Cassin, Charles Malik de Líbano y Pen Chun-chan de China. ¿De dónde surgieron los derechos humanos? Es importante decir que los derechos humanos tienen orígenes y principios religiosos, filosóficos y políticos. Tienen tradiciones religiosas ya que incluyen el respeto y los derechos humanos, los valores que todos los seres humanos deben tener. Tienen principios filosóficos ya que filósofos como John Locke y como Kant defendieron la igualdad y la libertad no como un privilegio, sino como un derecho que todos los seres humanos debían tener. Y también tiene una influencia social y política, ya que surgieron debido a la necesidad que surgió en la Segunda Guerra Mundial ante ataques masivos como este, y los derechos humanos fueron una respuesta para salvaguardar y proteger a los seres humanos ante cualquier ataque como el que se vivió en aquel entonces. Bueno, mi nombre es Linda Maldonado y yo les voy a hablar a continuación sobre las áreas de aplicación y qué es lo último que se ha dicho. Las áreas de aplicación se dividen en categorías como las civiles y políticas, que incluyen la libertad de expresión, el derecho al voto, la libertad a elegir una religión y la protección. Tenemos también las económicas, sociales y culturales, que son el derecho a la salud, el derecho a la paz, el derecho al trabajo digno. Tenemos las colectivas, que son los derechos que son para grupos sociales, pueblos indígenas o comunidades locales y minorías. Entre ellas tenemos los derechos a las creencias o a las prácticas espirituales, tenemos los derechos a actuar colectivamente y tenemos también los derechos al desarrollar y mantener su identidad. Tenemos los derechos ambientales, que son los derechos a un ambiente sano, entre otras cosas. ¿Qué es lo último que se ha dicho? Los derechos humanos está en el centro del debate, ya que ha generado bastantes desafíos que afectan tanto individualmente como a las comunidades. Tenemos el impacto de la tecnología, que aunque ha sido de gran ayuda, se ha visto amenazada la privacidad de las personas. También tenemos el cambio climático, que los derechos humanos se encargan de ayudar y proteger todas aquellas comunidades que han sido vulnerables y que se han visto afectadas por todas aquellas amenazas que ha tenido el medio ambiente y los desastres naturales. Tenemos la migración y el desplazamiento forzado, que más de 110 millones de personas se han visto forzadas a desplazarse por problemas políticos, de armada y la falta de cooperación internacional.
Y por último, las crisis económicas y sociales. El COVID dejó al descubierto que hay desigualdad en la sociedad y también de que no hay mucho acceso a la salud y la educación en el mundo. Hola, mi nombre es Jerin Camargo. A continuación les voy a explicar 2 puntos adicionales que son realmente importantes relacionados con los derechos humanos. En el caso del primer punto, que es relacionado sobre las posibilidades para el futuro. ¿Cuáles son las posibilidades para el futuro con los derechos humanos? El futuro de los derechos humanos está vinculado a las capacidades de los estados, organizaciones internacionales y comunidades globales en adaptarse y enfrentar los nuevos desafíos. Algunas de las posibilidades y expectativas son, como primer factor de expectativa tenemos el reconocimiento de nuevos derechos, como por ejemplo derechos relacionados con el medio ambiente y derechos digitales. En el caso del primero, derechos relacionados con el medio ambiente, se busca garantizar que las generaciones futuras tengan un planeta habitable. En el caso de los derechos digitales, el objetivo es fomentar tratados internacionales para garantizar la privacidad y el acceso igualitario a las tecnologías. Otra posibilidad encontramos el fortalecimiento de la cooperación internacional. En este punto, esta expectativa es interesante y importante, ya que organismos como la ONU trabajan para promover una mayor cooperación entre países en áreas como la salud, la migración y el comercio, asegurándose de que los derechos sean respetados globalmente. Otra posibilidad y otra expectativa tenemos la descentralización del activismo. Los movimientos sociales están ganando más protagonismo en defensa de los derechos humanos. Esto también, más que todo, especialmente sucede en países en donde los gobiernos son ineficientes o están ausentes. Las plataformas digitales y redes sociales promueven y permiten una organización más rápida y masiva. Y como última posibilidad y expectativa para el futuro se encuentra lo que es la educación de derechos humanos. En este punto, la promoción de los derechos humanos como parte fundamental de la educación puede fortalecer la conciencia ciudadana, reduciendo la discriminación e incrementando la promoción de la inclusión social. Ahora, otro punto importante también tenemos los desafíos y los retos que enfrentan los derechos humanos. ¿Cuáles son los límites de los derechos humanos? Tenemos esta sección aquí en donde vamos a observar cuáles son estas limitantes. Aunque los derechos humanos son universales y fundamentales, presentan desafíos y retos que complican su implementación efectiva. Como primer factor limitante tenemos lo que son el relativismo cultural. En esta parte, no todos los países interpretan los derechos humanos de la misma manera. En algunos casos, las tradiciones culturales y religiosas tienen conflictos con principios universales como los derechos de la mujer y las minorías sexuales. Otro factor limitante se encuentra lo que son los conflictos de derechos. Algunos derechos pueden entrar en tensión, por ejemplo la libertad de expresión, la cual puede ser utilizada para justificar discursos de odio, lo que ponen en riesgo la dignidad de ciertos grupos. Adicional, se encuentra también otro limitante que tenemos como la falta de mecanismos de cumplimiento. En este punto, aunque existen tratados internacionales, la falta de voluntad política y de recursos debilita, no garantiza el sustento de derechos básicos como la salud y como la educación. Y por consiguiente, factor limitante tenemos la desigualdad en la aplicación. En este punto, no todos los derechos humanos son protegidos de forma equitativa. Los países más pobres o en desarrollo a menudo carecen de recursos para cubrir o para garantizar los derechos básicos también, como lo que es la salud, la educación,
la vivienda y muchos otros servicios más como esos derechos. Y por último nos encontramos con el último factor, pero no menos importante, tenemos la soberanía estatal y derechos versus derechos internacionales. En este último punto, algunos países argumentan que la aplicación de los derechos internacionales interfieren con su soberanía, lo que limita la intervención frente a violaciones graves. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Cristina Villegas y yo les voy a hablar sobre qué estamos viviendo hoy en día en Venezuela y en el mundo. Ahora vamos a empezar de qué se está presentando en el mundo. Entre ellos están los conflictos armados. Países como Siria, Ucrania y Sudán son países que están envueltos en guerra. Y esto ha provocado que personas tengan un desplazamiento masivo. Y en los países que han estado presentan discriminación. Ahora, sobre la migración forzada. Millones de personas han tenido que desplazar a otros países en búsqueda de un mejor futuro, yendo ya que la pobreza, el cambio climático han sido de verdad causantes de que estas personas puedan huir a buscar un mejor futuro. En la desigualdad económica, la brecha entre ricos y pobres cada vez aumenta más y esto se ve afectado en lo que es la salud, la educación y el trabajo digno. Ahora, sobre qué está viviendo en Venezuela. La crisis política y social. En Venezuela enfrenta una de las peores instituciones democráticas que han llevado a la cárcel políticos en la prensa, que estos son claras señales de un retroceso en el respeto hacia los derechos civiles y en los derechos políticos. Ahora tenemos una emergencia humanitaria. Venezuela presenta en alimentos, medicamentos y en servicios básicos una gran déficit, que a nivel internacional un estudio que se ha hecho es preocupante hacia niños y ancianos. Ahora, una migración masiva. Más de 7 millones de venezolanos han tenido que huir del país buscando una condición de vida mejor. En estos países los venezolanos han enfrentado con xenofobia y discriminación hacia sus derechos. Y por último, fronterizas y violencia. Hacia nuestras fronteras que son Colombia y Brasil se ha presentado con la Fuerza Armada Venezolana. Y para concluir, los derechos humanos presentan una pilar fundamental para garantizar la dignidad, la libertad y la expresión de todas estas personas. Esto es creado en base a respuesta de todas las atrocidades que han pasado a lo largo de la historia. Su creación formal fue en 1948 en la Declaración Universal, para la creación de una sociedad más justa y equitativa.